Okay, now your class is being recorded, so let's begin. Okay, well, today we have an interesting class. El día de hoy tenemos una lección muy interesante. Well, tenemos dos lecciones, ok. Voy a abrir mi whiteboard para crear un PDF y luego poder enviarte el documento, ok. Okay. The PDF, it's loading y empecemos nuestro básico 3. A ver, let's go here. Okay. Dun, 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 dun. Yes, let's start. Let's start. Okay. Recuerda que nosotros habíamos aprendido lo que era el present simple y habíamos aprendido lo que era el present progressive. ¿Te acuerdas? Yes. Yes. Perfecto. El día de hoy vamos a aprender algo súper chévere que es los verbos. ¿Ok? Los verbos, déjame contarte algo. Los verbos se dividen en dos grandes familias. ¿Ok? Los verbos se dividen en dos grandes familias. ¿Cuáles son esas familias? Te preguntarás. La primera familia vienen a ser los stative. Los verbos stative de estado, verbos de estado. Y los segundos vienen a ser los dynamic. ¿Ok? Entonces los verbos se dividen en dos grandes grupos, en dos grandes familias. Los stative verbs y los dynamic verbs. Hasta aquí se ha entendido, ¿verdad? Yes. Yes. Carlos, ¿qué son los stative verbs? Como su nombre lo indica, son verbos de estado. ¿Y qué son los dynamic verbs? Son verbos dinámicos, acciones. Entonces los stative, estados, y los dynamic, acciones. Un ejemplo claro puede ser, por ejemplo, write. Escribir. Write viene a ser dinámico. ¿Ok? Write es dinámico. Okay. Entonces aquí voy a poner write. Write es dinámico. Uno que pueda ser, por ejemplo, estático puede ser necesitar, ¿no? Cuando tú necesitas, ejecutas una acción, no. Por ejemplo, otro dinámico puede ser run, correr. Un estático puede ser, por ejemplo, amar, love. Un dinámico puede ser, por ejemplo, sleep, dormir. Otro estático podría ser saber. Hasta aquí, ¿se ha entendido lo que son los verbos estáticos y dinámicos? Yes. Sí. Perfecto. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Carlos, ¿cómo puedo determinar yo cuáles son estáticos y cuáles son dinámicos? Dinámicos son todos los que tú ejecutas acciones, mueves el cuerpo, cosas así. ¿Ok? Y los estáticos lo vamos a dividir en otros grupitos. Los estáticos lo voy a dividir primero en número 1, mental process. Lo voy a dividir en procesos mentales, ¿no? Mental process. Todo lo que tenga que ver con procesos mentales son estáticos, como por ejemplo, un proceso mental puede ser analizar, Pensar. considerar, saber, un proceso mental. Otro que vamos a anotar vienen a ser ¿qué más? Measurement. Measurements. Los de medida. Por ejemplo, dices como que yo peso. I weigh. Yo peso. Yo mido. ¿Ok? Pesar, medir. Otro que va a incluirse vienen a ser los feelings. Los feelings o emotions. Los sentimientos o emociones. Como por ejemplo, tenemos aquí en love, hate, amar, odiar. ¿Vale? Tenemos 1, 2, 3. Nos falta un cuarto grupito que vendría a ser, por ejemplo, los senses. ¿Qué son los senses? Los sentidos. Los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos, Carlos? Sencillo. Por ejemplo, tengo el verbo see, ver. El verbo smell, oler. El verbo hear, escuchar, hear. ¿Ok? See, smell, hear y el verbo taste.
Probar. taste, de probar, exacto. Entonces, como acabas de ver, yo he dividido los verbos estáticos o stative verbs en 1, 2, 3, en 4 grandes grupos. Procesos mentales, unidades de medida, feelings, emotions y los sentidos. Hasta aquí, ¿se ha entendido esto? Yes. Listo. Ahora, Carlos, ¿para qué me sirve esto de estático y dinámico? ¿Le veo algún uso? Claro que sí. Según la gramática nos dice que los verbos estáticos nunca, repito, nunca van con ing. Nunca van con ing. Por ejemplo, yo puedo decir, mira los siguientes ejemplos. ¿Cómo digo yo necesito dinero? I need money, ¿cierto? Ya conoces esto. I need money. Pero podré decir, por ejemplo, I am needed money. Podré decir, yo estoy necesitando dinero. En español, sí, ¿cierto? En español tú dices, oye, estoy necesitando dinero. En español. Pero en inglés no, porque el verbo necesitar viene a ser de un proceso mental, ¿vale? Entonces, no puede ir. Esto estaría incorrecto. ¿Se entendió? Yes. Y esto sería incorrecto. Tú, por ejemplo, tú dices, I know English. I know English. Pero tú nunca vas a decir, I am knowing English. ¿Se entendió? Incorrecto, porque know viene a ser un proceso mental. No puede, pero I know English, claro que sí. Hasta aquí. ¿Se ha entendido? Yes. Ok, continúo, ¿verdad? Yes. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Estas dos grandes familias de stative y dynamic vivían así, ¿no? Durante el tiempo en el inglés, solamente existían dos tipos. Pero ¿qué pasó? Hubo un tercer grupo, ¿no? Alguno de los stative dijo, no, yo no quiero ser stative. ¿Y lo que pasó? De aquí se juntaron y crearon los que son los mixeados. ¿Qué son mixeados? Son una combinación que son mitad estático y mitad dinámico. ¿Cómo es eso, Carlos? ¿Son bastantes? No, son muy poquitos. Los verbos que son mixeados o que son combinados, que son mitad estáticos y mitad dinámicos, son muy pocos. A continuación te voy a escribir cuáles son, ¿vale? Por ejemplo, el verbo tener. ¿Qué opinas? ¿El verbo tener es estático o es dinámico? El verbo tener. Tener. Ya. Estático. Estático, porque es possession. Possession. Entonces, have, cuando have signifique tener, va a ser estático, ¿cierto? Entonces, tú nunca vas a decir I am having a car, ¿verdad? Nunca. Pero sí vas a decir I have a. Esto sí está bien, ¿verdad? Listo, el verbo have. Pero también déjame decirte de que el verbo have tiene otro significado. ¿Qué significa have? Eat y también significa drink. ¿Significa comer y beber va a ser estático o dinámico? Dinámico. Dynamic. Dynamic. Entonces puedo decir, por ejemplo, I am having lunch. Estoy almorzando. I am having a cup of coffee. ¿Cierto? Estoy tomando una taza de café. ¿Se ha entendido? Yes. Aparte, el verbo have tiene otro significado, ¿no? El verbo have significa experience. Experimentar. Esto viene a ser dynamic. Dinámico. Por ejemplo, I am having a great time. La estoy pasando genial. I am having a great time. Me estoy divirtiendo. I am having fun. ¿Te diste cuenta? Yes. Listo. Entonces tenemos nuestro primer verbo, el verbo have. Siguiente verbo. Otro verbo que pertenece a esta familia media combinada, ¿no? Es el verbo, Pensar. Pensar. exacto, el verbo think. El verbo think. El verbo think como estático significa opinar, ¿no? Opinar. Va a ser stative. Por ejemplo, digo, I think
You are intelligent. Yo creo que eres inteligente. No, yo pienso que eres inteligente. Eso es una opinión, ¿verdad? Mhm. Entonces eso es stative. Pero cuando el verbo think puede ser analizar, va a ser I'm teaching. dynamic. Por ejemplo, I am thinking Think. about the options. Estoy pensando, estoy analizando. ¿Por qué? Porque me detengo, me pongo a pensar, a hacer unos papeles. No, I am thinking about the options. ¿Se entendió? Yes. Otro verbo puede ser, bueno, son have, think. Tenemos, ok, acá hay otro. Acá viene algo más difícil, ok. Yo te dije claramente que los sentidos nunca van a ser dinámicos, ¿verdad? Porque son Mhm. state. Ahora, déjame mostrarte lo siguiente. Un verbo estático se puede convertir en dinámico como los sentidos. Por ejemplo, el verbo sí. Tú sabes que sí es ver, ¿cierto? Sí. Entonces, ese ver es estático. That. A ver, no me permite escribir. Verbo sí es ver, esto es state. También el verbo sí significa entender. Y esto va a ser stative. ¿Se entendió? Yes. Tienen doble significado como estático, mira. Sí, ver, sí, entender. Pero también sí se puede transformar en dynamic. ¿Cómo se puede transformar en dynamic? Mira el siguiente ejemplo. Imagínate que te vas al supermercado y le pregunto, oye, ¿qué está haciendo John? Y te digo, John está viendo la manzana. ¿Cómo te digo? John sees the apple, ¿cierto? John sees the apple, ¿verdad? Mhm. Ahora, pero tú no estás viendo la manzana así como que la miras, sino que la estás mirando cuidadosamente, estás viendo la etiquetita, estás revisando la manzana. You are Yes. seeing, you are seeing the apple. ¿Se entendió? Yes. Porque tú estás agarrando, estás que te lo pones aquí en el ojo, you are seeing the apple. Igualito con el verbo hear. Hear es oír, ¿cierto? Mhm. Entonces, imagínate de que alguien está hablando en un cuarto y tú apegas la oreja a la pared. You are hearing the conversation. ¿Por qué? Porque te estás moviendo, sí o no, para poder escuchar en la puerta. ¿Estamos de acuerdo? Yes. Entonces, estos dos verbos se han transformado en dinámicos. ¿Ok? Cuando hago este tipo de acción. ¿Ok? ¿Se ha entendido, John? Yes. Do you have any questions? ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda? Mm, no. 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 Perfecto. ¿Podemos continuar? Yes. Yes. Let's continue with the second part. Y el tema del día de hoy es este. El día de hoy también aprenderemos a decir puedo en inglés. ¿Cómo se dice puedo en inglés? Okay. Can se dice puedo. ¿Ok? Es sencillo. ¿Cómo se forman oraciones con el verbo can? Primero vas a escribir un subject, un sujeto, un subject. Luego a este subject le agrego el can. Luego de esto le agrego un verbo cualquiera. Y por último su objeto o su complemento. Sencillo. Veamos el siguiente ejemplo. Voy a poner aquí I, you, we, they, he, she, it. Luego a todos le agrego el can. Y por último le agrego un verbo. ¿Ok? Por ejemplo, I can play soccer. Yo puedo hablar inglés. Ok, fíjate en lo siguiente. Un error común es que los estudiantes en lugar de decir she can speak English. Mira, en lugar de decir que ella puede hablar inglés, she can speak English. Un error común es de que dicen she can't speak English o también dicen she can speaks. Profesor, ¿y por qué no la regla, por qué está mal si yo le estoy agregando la S, ¿cierto? Por la regla. Presente simple. No se le agrega porque el can no es un verbo, este es un verbo, se podría llamar un verbo modal. ¿Ok? Ya. Entonces no sigue reglas. Siempre que tengas un verbo modal, no vas a usar las reglas. ¿Se ha entendido?
Yes. ¿Y cómo sería en negativo? Sencillo, en lugar de can, voy a No, escribir el not. exacto, el cannot. Y si no quiero escribir cannot, ¿qué puedo escribir? Can't. El can't. Carlos, ¿el cannot se escribe junto? Sí, se escribe junto el cannot. I cannot play soccer. ¿Y cómo sería en pregunta? Obviamente, primero pongo el can y luego pongo el sujeto. ¿Y cómo respondo? Respondo sencillo. Second. Yes, I can o no, Can't. I can't. ¿Tienes alguna consulta? ¿Duda? ¿Estás copiando? Yes. Sí, ¿No? no, no una Copy. consulta. Ah, vale. ¿Estás copiando? Yes o Yes, continúo. yes, sí. Ok. Copy, copy. I finish. Ok, you finish. Let's continue. Continuemos. Ahora, una de las partes que siempre me preguntan los estudiantes es, Carlos, la verdad es que el can y el can suenan muy parecidos, ¿verdad? Mm, ¿Cómo lo diferencio? Para mí es un poco difícil diferenciar esto. Ok, déjame mostrarte lo siguiente. Todavía no te voy a enseñar ritmo ni pronunciación, eso lo tendremos que ver más adelante, pero te voy a enseñar algunos trucos. La palabra can, esta palabra que acabamos de aprender ahorita que significa poder, tiene dos formas de pronunciarse. ¿Ok? Tiene dos formas de pronunciarse. Te voy a dibujar aquí como sus símbolos fonéticos para que vayas viendo un poquito. Este es el primer sonido que tiene. Y el segundo sonido, su símbolo fonético es algo como que así. Pero acá el símbolo cambia, es okay. así. Ahora, Carlos, ¿cómo suena entonces? Repito, esta palabra tiene dos maneras de pronunciarse. La primera es así, mira, el sonido de la K es kun, 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 kun. Y la N, N, kun, kun. A ver, inténtalo, John. Can, Exacto. can, Kun, kun, can, kun. Y la otra es can. A ver, inténtalo. can. Exacto. Kun en can. ¿Notas la diferencia? Yes, can. Ok. A ver, pronuncia de nuevo la primera, pronuncia la primera. Can, ¿Y la segunda? can, Ajá, kun en can. can, Kun en can. can, A continuación voy a escribir una pregunta y can. quiero que tú me digas si dice la 1 o la 2, ¿vale? Mhm. A ver. Can you play soccer? The first, The first one. The first one. first one. Ajá. The first one. Segundo. This one. Dice, I don't know if you could play soccer. I don't know if you could play soccer. The first one. The first one. Mira el siguiente ejemplo. Could you go to Paris? Sorry. Could you go to Paris? Yes, I can. La primera versión, the first one. The first one. ¿Y la segunda? The second. The second. Te das cuenta que esta es la 1, esta es la 1. Entonces, truco. Cada vez que la palabra se encuentre al inicio o en el centro, se pronuncia Can, kun, can, kun. Pero can, cuando está al final se pronuncia can. can. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Alguna duda? No. No. Perfecto. Ahora, mira la siguiente pregunta. Yo te pregunto, can you clean the house? Can, Ahí sería, can you clean the house? Y luego aquí me responde. can. Y luego de nuevo, can you clean the house? Ok, presta mucha atención. Mira, voy a leer la pregunta y la respuesta, ¿ok? Como si fuera dos personas. Mira,
Yo le voy a preguntar a mi primo. Yo sé que mi primo nunca limpia. Él es un vago y nunca limpia. ¿Ok? Eso hay que tener de contexto. Este primo nunca limpia, ¿vale? Ujú. Yo me acerco y le pregunto, hey, can you clean the house? And he says, yes, I can. Y me sorprende. Le digo, can you clean the house? Yes, I can. ¿Notaste alguna diferencia entre la primera y la segunda pregunta? Énfasis. ¿Sí o no? Sí, ¿Qué pasó? En la primera, ¿cómo la pronuncié? the first one. The first one. ¿Y la segunda? Second. The second one. Entonces, truco. Cuando tú quieras enfatizar, ¿qué cosa es enfatizar cuando pronuncias palabra por palabra? Probablemente porque estás sorprendido o quieras tú enfatizarlo. Vas a olvidarte de la regla. Vas a decirlo can. Ujú. ¿Ok? Okay. Eso es todo. Hasta aquí se entendió el uso del can. Yes. Perfecto. ¿Alguna consulta, alguna duda? No, ¿verdad? Ah, así tenía una consulta. ¿Cómo siempre solamente es en qué? ¿Esto? Verbo model, ¿sí? Ah, el verbo modal, el modal verb, Sí. que no se usa reglas. ¿Es el único verbo modal o hay más? No, existen más. Tenemos el could, el might, el made, el will. Hay un montón de verbos modales. Con No, todos nunca se usa reglas. ok. ¿Ok? Ahora sí continuamos. Yes. Yes. Ok. El día de hoy ya vamos a dejar un poquito la gramática porque vamos a empezar a hablar inglés con contexto. Hoy aprenderás a realizar llamadas, a poder identificarte, vas a poder decir quién eres, vas a poder preguntar por alguien, ¿ok? Así que yo he preparado una diapositiva del día de hoy. Tudududududun. Aquí está. Voy a compartir mi pantalla. Dame un segundo. Ok, presta atención. Voy a compartir mi pantalla. ¿Mi pantalla? Yes. 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 Ok, let's start. On the phone. On the phone. Imagínate que quieres realizar una llamada, ¿vale? Introduction. Tienes que presentarte. ¿Cómo te Gary presentas? speaking. Por ejemplo, mira, tú llamas, ¿verdad? Mira, te voy a llamar a ti yo. Te llamo y me preguntas, oye, ¿quién eres? ¿Verdad? Ujú. Tú al identificarte vas a decir, this is John. This is This is John. ¿Ok? Te preguntan, ¿quién habla? This is John. ¿Se entendió? yes. Ahora, imagínate que tú me llamas y preguntas por Carlos. Me dices, voy a llamar, no. Hola, ¿está Carlos? Y yo soy Carlos, ¿verdad? Ujú. Tengo dos opciones. Digo, this is Carlos o digo, speaking. ¿Se entiende? Speaking, nada más speaking. Speaking, nada más. Ese speaking significa que yo soy la persona con la que tú quieres hablar. Digo, speaking. O digo, this is Carlos. ¿Se entiende? Yes. Listo, ya tienes dos opciones ahí. Ahora quiero preguntar, ¿quién está en el teléfono? Digo lo siguiente, excuse me. Excuse me significa disculpa. Ujú. Excuse me, who is this? Pues, ¿Quién es? Who is this? O le puedo decir, who is calling, please? ¿Quién está llamando, por favor? Ya hemos visto esto, ¿verdad? Dice, who is calling, please? Entonces, repito, tú llamas, tú me quieres llamar a mí, no llamas, tan, 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 y tú dices, hello, tú llamas, hello, y yo te respondo, hello, excuse me, who is this? Y tú me contestas, this is Pedro, this is Pedro, ¿se entiende? Yes. This is- No, consulta. En la segunda parte donde dices speaking, ¿no podría ser también he speaking? He, él he is habla. speaking, he is speaking, él está hablando, ¿quieres decir, él está hablando, he is speaking? Claro. No, no, no. Es una expresión. Obviamente, la expresión es she is speaking, I am speaking.
eso de allí, pero se reduce. Los nativos dicen speaking, así que tienes que adaptarte. ¿Por qué dices aló, por ejemplo? ¿Tú por qué dices aló? ¿Sabes la razón? No. La adaptaste nada más, ¿cierto? Sí hay una razón, pero la adaptaste. De la misma manera, ellos dicen speaking, ¿se Ok. entiende? Ok. Tienes que adaptarte a la forma. Ellos dicen speaking, ¿ok? Next. Ahora quiero hablar con alguien. Y ya empezamos. Mira, ¿cómo se hacían preguntas con el can? Digo, can I? O digo, could I? ¿Cómo digo? Kunai. Can I speak to? Recuerda que speak to es hablar con. Can I speak to Pedro, please? Can I speak to Pedro, please? O de repente, si estoy hablando con alguien y quiero que se encuentre en su casa, ¿no? ¿Is Pedro in? ¿Está Pedro por allí? ¿Is Pedro in, please? ¿Se entiende? ¿Is Ok. Pedro in, please? I'm afraid she's out right ¿Qué pasa si no está la persona? Digo, oh, I'm afraid. I'm afraid significa ¿cómo? Me Me temo. temo. Me Me temo. temo que él o ella está afuera ahora. Mm, ¿Ok? O sea, ha salido, está afuera ahora. okay. ¿Yes? Yes. I'm afraid Mm, O le digo, oh, I'm sorry, but he or she is not in. It's not in right now. ¿Ok? Por ejemplo, yo te llamo, te digo, hello, tú me contestas, no, who's calling? Oh, this is Carlos. May I speak to Pepito? ¿Cómo me responderías? Creo que Pepito no está. I'm sorry, but he's not in right now. But he is not in right now. ¿Se entendió? Yes. Yes. ¿Cuál es la diferencia entre excuse me and I'm sorry? ¿La conoces? No. No. Ok. La diferencia es sencilla. Cuando tú dices I'm sorry, realmente lo sientes. Pero cuando tú dices excuse me, no sientes culpa. Repito, con I'm sorry sientes culpa, pero con excuse me no sientes culpa. Por ejemplo, estás caminando y ¡pum! Golpeas a alguien sin querer. ¿Qué le dices? Excuse me o le dices I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Tocas la puerta y quieres ingresar. Excuse me, can I enter? O I'm sorry, can I enter? Excuse me. Excuse me, ¿no? Pero si de repente le quieres decir, disculpa por interrumpir, ¿qué le digo? Excuse me to interrupt you o I'm sorry to interrupt you. I'm not sure. Porque obviamente aquí tendría que ser I'm sorry, porque tú te sientes con culpa, ¿no? De haber interrumpido la explicación de repente. Oh, yes. Entonces siempre decimos, oh, I'm sorry, no quería molestarte, no, I'm sorry to interrupt you. ¿Vale? Okay. Siempre que sientas culpa, no es utilizas el I'm sorry. One moment, please. ¿Y qué pasa si te preguntan por alguien, no? Le dices, okay, can you hold on a minute? Can you hold on a minute? Can you hold on a minute, please? ¿Puedes esperar un minuto, por favor? Can you hold on a minute? Oh, just a moment, please. Un momento, just a moment, please. Just a moment. Yes. Son frases que vamos a usar para el Message. ahora. De repente quieres dejar un mensaje, ¿no? Llaman por otra persona. Can I take a message? Tú le dices, ¿no? Can I take a message? ¿Puedo tomar el mensaje? Can I take a message? Can you tell him? Y la otra persona te dice, can you tell him? O can you tell her? O can you tell them? O can you... ¿Te acuerdas? Yes. El tell him. Puedes decirle y le explicas. Preguntas que tengas hasta este punto. Sí, ¿no sería can I take the message? The message. Can I take a message? I take O the the message. ¿Qué quieres decir? o sea, el mensaje. No, Claro, no hay ningún problema. Sí, yo le puse a message. ¿Puedo tomar un mensaje si gustan? Yo, por ejemplo, digo, ¿puedo tomar un mensaje? Pero si tú dices can I take the message, también está, sí he escuchado can I take the message, el mensaje. Ok. Yes. No. ¿Alguna consulta? No, no. On the phone. Y hemos terminado. A ver, vamos a platicar un poco, ¿vale? Yo te llamo. ¿Cómo me contestas? Hello. Hello. May I speak? Hello, good morning. Pregúntame quién soy. Who's this? Who's this? Well, this is Carlos. Who are you? I'm John. I'm John. Oh, John, can I speak to Pedro? A ver, dime que Pedro no está. I'm sorry, he's not in right now.
He's not in right now. Okay. Could you tell? Ahora tú ofrécete, ¿no? Como él no está, dime, ¿puedo tomar un mensaje? Sí, Can I? Can I take a Could message? I? Could I take him? Oh, sure. Please tell him that we have an exam tomorrow. Dile que tenemos un examen mañana. Y terminas, Ah, okay, Okay. bye bye. Y te despides. Bye. Bye bye. Sencillo, ¿cierto? Ya sabes la Bye. expresión. ¿Podrías decirle, can you tell him, can you tell her? Y das el mensaje. El otro es, oh, can I take a message? Can I take the message? Them. Okay. Vamos a practicar un poquito ahora. I have another presentation. Tengo otra presentación. Yes. Okay, let me show you. New words. What is that, John? What is that? Telephone. It's a telephone, right? Telephone. It's a Right. telephone. Telephone. What is this? When you have a telephone, you have to dial here. How do we call this? I don't know. Dial pad. Dial. Dial pad. Dial. I'm sorry, no me muestra, no el dial pad. Dial pad, así se llama, el dial pad, como el teclado del teléfono, ¿vale? Dial. Y el verbo marcar se dice dial. Dial es dial, marcar. ¿Ok? Es por eso que si tú pones, por ejemplo, en tu celular en inglés, cuando haces el automarcado, dice dialing, marcando o llamando. dice. Okay. Next, ¿cómo se llama estos dispositivos? Phones. Phones, telephone, smartphones. Smartphone. Si se te cae tu smartphone, ¿qué se puede romper? Screen. O también en la pantalla táctil, el touch screen. Touch. ¿Cómo se dice sonar en inglés? Sounds. Ring, ring, que suena. ¿Cómo digo que el teléfono está sonando? The telephone is ring. No, Ring. del teléfono is ring. Tú dices, el teléfono está sonar. ¿Así? Ring. Ringing. Muy bien, Ringing. ringing. ¿Cómo se dice contesta? Answer. Answer es cuando respondes una pregunta, pero contesta el teléfono es pick up. Pick up. Pick up. La persona que contesta el mensaje se le llama receiver. Receiver. Siguiente. ¿Cómo se dice hacer una llamada? Make a call. Make a call. Hacer una llamada. No es do a call, es No. make a call. ¿Cómo digo cuando alguien está hablando por teléfono? Digo, Pepito is Speaking. Is speaking. Pepito está hablando, pero ¿en dónde está? En el celular. Is On the talk. You say talk on the phone. Talk on the phone. Pepito is talking on the phone. Pepito is speaking on the phone. Okay. ¿Cómo se llama esto? Do you remember? Telephone. Telephone. What is this? iPad. Dial pad. What is this? Smartphone. Smartphone. What is this? Touch screen. Touch screen. Touch Touch. screen. Touch. What is this? How do you say? Contesta. Speak up. Pick up. The person who gets the call. La persona a quien llamas. Receiver. ¿Cómo se dice hacer una llamada? Make a call. Make a call. ¿Cómo se dice que él está hablando por teléfono? He's talking. On the phone. Ahora vamos a ver un poco de expresiones. May I speak to? Recuerda que en la anterior aprendimos el can, ¿cierto? Yes. Can I speak to? Ahora, si lo quieres decir un poco más formal, utilizarías el may. May speak to. El may I speak to. May, what's the... May es como que podría. May significa podría. Okay. Entonces, ¿podría hablar yo con? Speak to, ahí va el nombre, ¿no? Claro, como can I speak to Pedro? May I speak to Pedro? May I speak to... La persona que respondía speaking, ¿cierto? Right. Who is this? O who Who's is this? calling? También vimos who's this, who's calling.
Oh, sorry. Sorry. You have the wrong number. Suele suceder, ¿no? Tienes el número Mm. equivocado. You had the wrong- El número equivocado. A ver, empecemos. ¿Quién está llamando a quién? Primero analicemos. Patrick or Bob? No, me despido. Patrick. Patrick. Patrick is calling, right? Hello. May I speak to SpongeBob? ¿Y qué podría responder SpongeBob si él es creo que es Ah. SpongeBob? Speaking. Speaking, o también podría decir, this? I am Bob. Who's this? ¿Quién habla? Le pregunta, who's this? ¿Quién es? ¿Y qué le puede responder él? What's this? This is? This is Patrick. This is Patrick. Hi, Patrick. ¿Se Hello. entendió? Yes. Yes, estuvo sencillo la forma de hacer llamadas, ¿verdad? Yes. Te voy a mandar las diapositivas que hemos trabajado Okay. para que las tengas y las puedas chequear en cualquier momento. Listo. Te acabo de mandar dos diapositivas. ¿Vale? Okay. A ver, y nos faltaría el PDF, creo. Yes. Ok, ¿tienes alguna consulta sobre cómo llamar al teléfono? ¿Questions? No, no, that's good. No, right? Yes. Hoy día vamos a aprender un temita más y luego empezamos pronunciación, ¿vale? Hoy tenemos que trabajar con con el pronunciation checker, ¿ok? Hoy día vamos a pulir tu pronunciación un poco más. Vamos a ganar esa confianza. ¿Sabes el del kun, verdad? Kunai, kenai, ¿verdad? Yes. Sí. Perfecto. Ahora te voy a contar otra historia. Primero aprendimos que los verbos se dividían en dos grupos, los estáticos y los dinámicos. Los estáticos se dividían en 4 grupos y nunca iban con ing, excepción de los verbos que te mostré, ¿verdad? Ujú. Listo. Ahora, los verbos, voy a hacer un poquito más grande. Los verbos, cuando se quieren unir con otro verbo, tienen dos caminos. Hay dos caminos que tú debes de seguir cuando quieres unir dos verbos, ¿ok? El primer camino es que le agrego la palabrita to. Y el segundo camino es que al otro verbo que sigue le agregue el ing. ¿Hasta aquí se entiende? Los verbos, cuando tú quieres unir dos verbos, tienes dos caminos. O lo unes con el to o lo unes con el ing. ¿Hasta ahí se ha entendido? Yes. Ahora, Carlos, ¿cómo yo sé qué camino tomar? ¿Cómo sé si agregarle el ing o agregarle el to? Desafortunadamente, tienes que memorizar. Hay una gran lista que tienes que memorizar. Ahora, Carlos, ¿tú me vas a dar la gran lista? Sí, yo te voy a dar la gran lista, pero en estas clases estaremos viendo los esenciales y aprenderemos con la práctica, ¿vale? Okay. Por ejemplo, yo te voy a enseñar que el verbo want, cuando quiere ser unido con otro verbo, tiene que ir con el to. Otro verbo que sí o sí es esencial que aprendas es el necesitar, el need. Yes. Otro verbo que también necesito que sí o sí aprendas es el verbo decide. Querer, necesitar, decidir. Otro verbo que también va aquí es el verbo el have. Por ejemplo, tener que dormir, have to. ¿Ok? Otro verbo que también necesito aquí que es el manage, que es como administrar o arreglártelas. Manage. Manage. Want, need, decide, have, manage. A ver, un hito más. Podría ser el Go. go to. No, ese to no viene a ser porque el go to y otro verbo no, es con un lugar. Okay. Ok, vamos a aprender estos 5, ¿vale? Y ahora con el ing también hay otros esenciales, como por ejemplo el like, el love, el enjoy, el finish, que significa terminar, finish. Otro verbo que también está dentro del ranking de verbos usados en el idioma americano es el verbo avoid. Lo puedes encontrar muchísimo en conversaciones, el verbo avoid, que significa evitar. ¿Ok? El verbo keep, que significa mantener. El verbo like, love, enjoy, finish, avoid, keep,
Ya son dos esenciales. Hasta ahorita, ¿cuánto van? Sí. 6. 6, aquí también tenemos 5. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien? Ok. Listo. Ahora, igualito, como en toda familia, como vimos anteriormente, hay un grupo de verbos que son seguidos con el tú y otro grupo de verbos con el ing, ¿verdad? Ujú. Listo. ¿Te he dado solamente 6? Carlos, ¿hay más? Sí. ¿Me los vas a dar? Sí, pero todavía solamente quiero que te aprendas estos 5 y estos 6, ¿vale? Ok. Listo. Ahora vamos a agregar un poquito más. De la combinación de esto, se formaron 3 familias. Una familia acá, se formó otra familia y se formó otra familia. Mira, de estas dos clases que venían trabajando tranquilamente durante muchos años. ¿Por qué? Porque el vocabulario, la gramática va evolucionando. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Se dividieron, estos de aquí siguen existiendo, pero dentro de estos se crearon otras familias. ¿Qué familias? Por ejemplo, están las familias de los verbos que son seguidos con el tú y otros verbos que son seguidos con el ing. A ver, lo voy a hacer un poquito más grande. Dice así. Verbo con tú y el otro es verbo con ing. Hasta aquí estamos bien, ¿cierto? Ok. Pero que su significado no cambia. ¿Qué? Mm, Su significado no cambia. ¿Cómo es esto, Carlos? ¿Cómo que su significado no cambia? Ya me estoy asustando. Sencillo. Por ejemplo, tengo el verbo continuar. Continue. A ver, el verbo continuar puede ser seguido del tú, como que también puede ser seguido del ing. Por ejemplo, I continue learning. Yo continúo aprendiendo, o si no digo I continue to ya. learn. El significado que tiene No. es el mismo. Sí. Tienes el primer verbo, continue. ¿Ok? Continue. Carlos, ¿hay otro más? Start. El verbo start. El verbo estar y el verbo continuo. 2 nada más te estoy pasando, ¿vale? Ok. Luego este mismo grupo se junta acá. Pero ¿cuál es la diferencia? Dice que su significado no cambia. Aquí su significado cambia un poco. Un poquito. ¿Se entiende? Yes. Su significado no cambia, pero aquí su cambia un poquito. ¿Cuáles son? Por ejemplo, vamos a ver el like. El verbo like. Por ejemplo, digo, I like cooking y I like to cook. ¿Se ha entendido? I like. Carlos, ¿y cuál es la diferencia? La diferencia es mínima. ¿Ok? Puedes escoger el que a ti te guste, ¿vale? Ok. ¿Se entendió, John? Escoges el que más te guste. ¿Qué? O sea que es lo mismo, no. Si eres bien, como se dice, bien picky, bien quisquilloso, hay una gran diferencia. Por ejemplo, John, concéntrate, yo te digo, oye, John, ¿a ti qué te gusta? A ver, John, ¿te gusta cocinar? ¿A ti te gusta cocinar o no? Mm, yes, yes. Sí, te gusta cocinar, pero de repente tú no cocinas todos los días, ¿verdad? De repente cocinas No. una vez al mes o una vez a la semana, ¿cierto? Right. Pero la única vez que tú cocinas, ¿te gusta o no te gusta? Yes. Entonces, en este caso, tú vas a decir, I like cooking, porque tú lo hablas de forma General. general, lo hablas de manera general, que te gusta cocinar, sí, pero no es que cocinas todos los días. ¿Ok? Y el otro va a ser de manera habitual. Habitual. Por ejemplo, I like to cook, me gusta cocinar, quiere decir que yo lo hago regularmente. Men- En cambio, I like cooking quiere decir que las pocas veces que la he hecho, que lo hago, me gusta. ok. ¿Entendió? Yes.
Cambió un poquito. ¿Qué otro más tenemos? Tenemos aquí el love y el hate. Yes. Y por último, tenemos Love y have, ¿no? Have. ¿el cuál? El love y have, ¿no? No, love y hate es hate. Hate. Ah, Love y hate. En ok. el anterior era continue y start. En el de Ujú. aquí vamos a pasarte. Aquí te voy a enseñar 3. Solamente te voy a enseñar 3 nada más, ¿vale? Porque son como 6. En este de aquí, y su significado no cambia, luego su significado cambia un poquito, su significado aquí va a cambiar, pero totalmente. Es como si fuera otro verbo, ¿vale? Ok. Un ejemplo. Voy a poner. A ver, aquí voy a poner. Oh, Jesus. Digo, I stop to smoke and I stop smoking. ¿Te diste cuenta? Nice. I stop smoke. ¿Y qué pasó? No. Se borró. No. I stop to smoke and I stop smoking. Ahora sí se pudo ver. Yes. ¿Cuál es la diferencia entre I stop to smoke and I stop smoking? Es sencilla. Cuando tú dices stop to smoke, quiere decir que tú te detienes y haces algo. Nada más. ¿Se No. entendió? Por ejemplo, I stop Un to descanso. speak. I stop to speak. Paré de hablar. ¿Pero voy a continuar hablando o no después? Yes. Sí. Pero si yo te digo I stop smoking, quiere decir que nunca más lo voy a volver a hacer. Por Ok. ejemplo, si yo te digo, well, I stop smoking, digo que yo paro de fumar, nunca más lo voy a volver a hacer. Ujú. ¿Ok? El primero es como una pausa, ¿no? Es una pausa y continúa la otra acción. Y la última es que es definitiva, nunca más lo vuelves a hacer. Ok. Otro verbo que tenemos aquí es, por ejemplo, el I try to... A ver. Intentar. Intentar, el verbo try. El verbo try también va aquí. Por ejemplo, digo, I try to climb the mountain. I try to climb the mountain. Esta es una. Y la otra oración va a ser try listening to music. A ver, mira, si yo te digo, lo voy a poner en pasado para que se entienda más claro. Mira, John, I tried to climb the mountain. ¿Qué dice allí? I don't know. Yo Gameplay. intenté escalar la montaña, ¿verdad? Ok. Pregunta, ¿logré escalar la montaña? ¿La terminé de escalar o no? No lo logré. No. No lo logré. Entonces, cuando tú no logras algo, va a ser tried. No lo terminaste, no lo finiquitaste, no tuviste éxito, ¿cierto? Ok. Y la última, tú me dices, Carlos, ¿cómo puedo mejorar mi inglés? Y yo te digo, well, try listening to music. Intenta escuchar música. Y le he puesto con ing. ¿Qué significa? Que yo no sé si eso va a funcionar o no. Te digo que lo intentes. Intento escuchando música o así. Intenta escuchando música. ¿Yo sé que va a funcionar eso en ti? No, 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 no necesariamente. no se sabe. Cuando tú Ujú. no sepas, es con ing. Carlos, ¿hay más? Sí, hay más, pero por ahora vamos a ver estos de acá. ¿Hasta aquí se ha entendido? ¿Has copiado? Yes. Wait, wait. A ver, lo voy a exportar, sino para poder enviarte tu PDF, ¿vale? Ok. A ver, New Lesson P3. Descargas, guardar. Ahí está exportando. Listo. Ok, te voy a mandar tu archivo, John, para poder practicar con el pronunciation checker. Ok. Ok. Listo. New lessons.
Of course. ¿Te llegó? No. No. A ver, está cargando, está cargando. Listo, ya te debe de haber llegado. ¿Perfecto? Yes. Sí. Listo. Ok. Comencemos. ¿Tienes el link del pronunciation checker? Yes. Ok, por favor, compárteme tu pantalla. Y habilitarlo. Ahora sí, I'm sorry, no te permite, creo. Ahora sí, ya te permite. Ok. Ok. Listo. Ok. En este de aquí, quiero que escribas lo siguiente. Ella quiere ser una profesora. She quiere ser. ¿Cómo se dice ser o estar? Be. El verbo to be. Claro que sí. She want to be a teacher. Pregunta, ¿esa oración está correcta o te has olvidado de algo? She wants, ¿no? Wants. Exacto, she wants. Wants. Ok, ahora abajo de esa oración escribe el I want to be a teacher. Escribe, yo quiero ser un profesor. Debajo de eso, para que ahorita notes la diferencia. ¿Cómo dijiste? Yo quiero ser un profesor. Want. Listo. Ahora, vamos a desestructurar la pronunciación. El I, ¿cómo se pronuncia el I? ¿Te acuerdas? Ah. Ah. Este want to, ¿puedo cambiarle la pronunciación? Want. Por ejemplo, este tú, cuando yo lo pronuncio rápido, ¿lo pronunciaba como tú No. o le cambié de pronunciación? Sonaba Ta. como ta. Listo. Ahora, want ta. ¿Qué puedo aplicar allí? Want. ¿Qué hago? LR. No, el R, no. No, want. Primero, ¿qué sonido se repite? Se repite el sonido de la T, ¿cierto? Entonces, borro la primera T. ¿Qué me quedaría? Want ta. Want. Ok. Ahora, ¿qué puedo aplicar luego de tener wanta? Mira, tengo W-A-N y luego tengo la T con la wanta. ¿Qué puedo hacer? Se elimina la T. ¿Y qué me queda? Want. Entonces, ¿cómo digo yo quiero ser un profesor? I wanna be a teacher. I wanna be a teacher. A ver, dale esta recording y di I wanna be a teacher. I wanna be a teacher. I wanna be a teacher. Excelente pronunciación. Ahora, la primera, el de ella quiere ser una maestra. ¿Puedo hacer lo mismo o no se puede eso, Carlos? No, ahí no se puede, Carlos. No. No se puede porque está la S, ¿cierto? She wants, ¿Cómo quedaría? She wants to be a teacher. She wants to. Ahora di, dale grabar y dale she wants to be a teacher. She wants to be a teacher. Lo reconoció también. She wants to be a teacher. Excelente. Excelente. Borra, te voy a dictar lo siguiente. Ok, quiero que digas, yo intento ser una mejor persona. Try to I try to. be Una mejor persona. I try to be a good. a good person. A good person. Claro que sí. A good person. Ahora, truco de pronunciación. Ok, John. Cuando tú veas un try to, ya no quiero que digas try to, quiero que digas tryna. Tryna. Trying. ¿Cómo sería yo intento ser una mejor persona, una buena persona en inglés? I'm trying to be a good person. A good person. A ver, dale grabar y tiene que reconocer con el tryna. Trying, ¿no? Sí. I'm trying to be a good person. Incorrecto. Él no te lo reconoció. Dice I'm trying to. No es a tryna. A tryna. Okay. I'm trying to be a good person. I'm trying. I'm trying to be a good person. No. I try to be a good person. Sí lo reconoció. La número 3. I try to be a good person. Sí aparece. ¿Ok?
Yes. Carlos, ¿y por qué me parece lo demás? Porque los demás también suenan muy parecido. ¿Ok? ¿Ok? Ujú. Porque escúchame, ahora escribe I am trying to be a good person debajo de I try to be. I am trying to be a good person. Listo. Sí te lo ha reconocido, pero ¿por qué? Ahora, ¿hay alguna explicación científica, perdón, una explicación con alguna regla de que este try to suena como traina? Como el want to, que suena como wanna, ¿sí o no? ¿Allí podrá ser posible? Mm, No, sí o no. no. Entonces, como te digo, ese es un error que cometen muchas personas. Dicen, no, cuando tú tengas el try to, pronúncialo como traina. No existe eso, John. Probablemente lo encuentres en TikTok y te diga traina, pero mira, sí lo reconoció, pero no es así. ¿Ok, John? Ah, Ahora, el siguiente, ahora escúchame con el siguiente, con este I'm trying to be a good person. Siempre las ING, cuando tengas una ING, las G nunca suenan. ujú. Entonces, si yo borro la G, ¿qué puedo aplicar ahora, John? Eliminar la T. ¿Y cómo queda? Try, ¿no? Entonces, el tryna no es igual que un try to, es igual que un trying to. ¿Se ha entendido? mm, yes. Eso es un error común. ¿Por qué me enseñaste así? ¿Por qué? Porque probablemente busques en internet, en Google, en TikTok y probablemente hay esa explicación errónea, ¿no? Porque justo hoy vi en TikTok que decían que try to es traina, pero en ningún momento, ¿cómo hago esa transformación? Ahora, quiero que tú leas la segunda oración como I'm trying to be a good person. A ver qué te dice. I'm trying not to be. Yes. No dijiste to be, no. I'm trying to be a good person. I'm trying to be a good person. ¿Te diste cuenta que ahora cuánto salió? ¿Salió uno nada más o no? Yes. No hay confusión. No Ujú. hay confusión. Entonces, cada vez que tú vengas con un trying to, va a ser trying. Y el último, ¿ya? Para irme, cuando escribe yo tengo que estudiar. ¿Cómo digo que yo tengo que estudiar? I have to study. To study es con Y al final. Study. Listo. Cuando tengas un have to, quiero que digas have to. Así, have to. A ver, dale recording. Empieza. I have to study. Study, ¿no? Study. Study. ¿Viste cómo se confundió? De nuevo, de nuevo. Mm, I have to study. ¿Lo reconoció o no? I have Yes. to study. No, es study. Dile study. Study. Porque esa D se encuentra entre dos sonidos de vocales, ¿sí o no? En la U y la Y. Mhm. La Y tiene sonido de vocal, sería study. I have to study. I have to study. La ajá, excelente. I have, recuerda, I have to study. I have to study. Una vez más, para terminar, a ver. I have to study. Mhm. No, I talk to study, no, have to. I have to study. Mm, Ya lo reconoció en tercero. ¿Por qué sucede? Porque suena muy parecido. Mira, study, start. ¿Te das cuenta? Study, start. mhm. Pero sí lo reconoció. A ver, trata de seguir practicando con ese sonido. Study, study. 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 ¿Ves? Te sale started. Es que sonido, mira, study es como si fuera started. Started. Entonces, genera una confusión. Tienes que cambiar de repente de modular un poco distinto, como I have to study. Study, study, study. A ver tú. Study. 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 Explica Study. mejor. Study. Study. Es que suena parecido. Mira, este study suena como started. Mm, Entonces, eso puede haber ese tipo de error. Tú sabes que la máquina tampoco no es perfecta. Este mhm. study es como started. Entonces, Have como to que le study. confunde porque son homófonas. ¿Ok? Ok, Mhm. John, we are going to stop here. Nos vamos a quedar aquí. Ya te mandé las diapositivas de llamar por teléfono, la clase. Faltaría tu grabación de lección. ¿Tienes alguna consulta antes de cerrar sesión? No, no, Ok. creo que te olvidaste mandar el PDF último.
me parece. No, sí te mandé el PDF. Sí te lo mandé. El del la anterior clase. A ver, déjame chequear si hay. A ver. Anterior, parece que no. Este del 10, creo. A ver. Sí, no. Está cargando. ¿Era del presente progresivo? No me acuerdo. A ver. Sí, porque ese es el único que tengo. Dice presente progresivo. Era del pronouns del voice. Ah, lo del voice and voice. Ujú. Sí, eso lo expliqué así nada más. Lo hice en el Zoom. Eso está en la grabación de la clase. Ah, ok. Sí, Yes. eso no lo hice en I'm sorry. La próxima vez me acuerdo, Carlos, no, hazlo PDF y yo te lo hago PDF. ¿Vale? Okay. So, Sí. that would be all. Bye bye. Take care. See you tomorrow. Sí. Yes.